¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga, gusto saludarlos a todos. Pues vamos a abrir nuestro corazón para que Dios hable a nuestra vida, ¿sale? Vamos a orar, incline su rostro ahí donde está. Padre, gracias por esta oportunidad que tenemos de exponernos a tu palabra. Gracias porque podemos aprender, nos podemos alimentar y tu palabra también nos dirige, Señor, para que vivamos una vida más alineada a tu voluntad. Háblanos a nuestro corazón en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Muy bien, pues seguimos con nuestra serie que ha sido increíble, que se llama ¿Quién soy yo en Cristo? Hemos estado aprendiendo tantas cosas y yo me alegro que podamos exponernos a la palabra de Dios que nos amplía el entendimiento y nos desafía. Ya aprendimos esta verdad central que nos ha venido acompañando. El discípulo que vive la plenitud de la vida cristiana es el que tiene plena conciencia de su identidad en Cristo. Repítalo conmigo una vez más. El discípulo que vive la plenitud de la vida cristiana es el que tiene plena conciencia de su identidad en Cristo. Qué interesante, esa falta de conciencia de nuestra identidad es la causante de que tantos hijos de Dios vivan vidas cristianas muy por debajo de lo que Dios quiere. ¿Quiénes somos en Cristo? Bueno, hasta ahorita hemos dicho somos hijos de Dios. Jesucristo dijo estas palabras, dijo: mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya éramos creación de Dios, pero al recibir a Cristo en nuestro corazón, al creer en quién es Él, entonces pasamos a otro estatus de relación con el Padre, nos convertimos en hijos de Dios. Fuimos muy claros en la primera charla cuando dijimos esto, entiéndelo, dijimos, en cuanto a Dios, si tú ya recibiste a Cristo, tú no eres un extraño que llegó a pedir un favor, no eres un empleado que llegó a solicitar una prestación ante un patrón injusto, no eres un ciudadano que llegó a demandar un servicio ante un funcionario corrupto y lejano a ti, no. Tú eres un hijo de Dios, deseado y amado, que se acerca a un Padre bueno, que te ama y que anhela que te acerques a Él. Por lo tanto, tú puedes llegar ante Dios con la confianza de un hijo. Puedes llegar ante Él sin tener que pretender ser otra cosa. Eres su hijo, ni más ni menos. Diga conmigo con sus manos levantadas, dígale: soy hijo de Dios. A ver, dígalo: soy hijo de Dios. Así es. Hoy, para continuar con nuestra serie, yo quiero compartirles que por ser hijos de Dios, eso nos convierte en herederos de Dios. Dígalo conmigo: herederos de Dios. Vamos a iniciar el mensaje leyendo algunos fragmentos de la Escritura. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículos 15 al 17 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, no es de Dios que tú y yo vivamos en temor. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. En la primera plática explicamos que fuimos rescatados para ser adoptados. Fuimos comprados del mercado de esclavos para ser hechos hijos de Dios. Verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto es lo que dice la Biblia. También en el texto base que empezamos a leer desde el principio de nuestra serie, dice en Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esto es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios nos enseña que somos herederos de Dios. Eso eres tú, eso soy yo, herederos de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que por ser hijos de Dios tenemos derecho a la herencia de Dios, que es nuestro Padre Celestial. La herencia son los bienes que el Padre designó para nosotros, los cuales nos corresponden por derecho. Esa es tu herencia. Repito, por el simple hecho de ser hijos, tenemos derecho a la herencia de las riquezas que nuestro Padre designó para nosotros.
Respecto de nuestra herencia como hijos de Dios, el apóstol Pedro escribió lo siguiente, porque a veces no tenemos como muy clara cuál es la herencia, ¿verdad? Que tenemos como herederos de Dios. Pero el apóstol Pedro escribió lo siguiente, primera de Pedro 1, 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros, dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. El apóstol Pedro dice que Dios, por la resurrección de Jesucristo, nos hizo renacer, ¿verdad? Está hablando de nuestro nuevo nacimiento. Renacimos al recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Renacimos a una esperanza viva, dice, y también renacimos a una herencia que tiene estas características: incorruptible, incontaminada e inmarchitable, que nos está reservada, ¿dónde? En los cielos. ¿Dónde está reservada para nosotros esta herencia? En los cielos. ¿Qué características tiene nuestra herencia? Es incorruptible, es incontaminada, es inmarchitable. Es decir, nuestra herencia no es material ni es de este mundo, porque todo lo material y de este mundo se degrada, se marchita y se corrompe. Si la herencia que tenemos en Dios se tratara de las cosas de este mundo, entonces pues habría un problema, porque todo lo de este mundo material se degrada, se marchita y se corrompe. Las cosas que Dios tiene para nosotros ni se marchitan, ni se degradan, ni se corrompen. Por otro lado, Jesucristo dijo, refiriéndose al final de los tiempos, Mateo 25:34, dijo: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, venid, benditos de mi Padre, acérquense todos ustedes, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Familia, nuestra herencia en Cristo está preparada para nosotros desde la fundación del mundo y trasciende al mundo. Nuestra herencia en Cristo no se limita a lo material, va más allá de ello. Este mundo es pasajero, nuestra herencia es eterna. Limitar nuestra herencia en Cristo a lo material sería devaluarla, sería minimizarla, empequeñecerla. Todo lo material se desgasta y pierde valor. Además, hasta los hijos del diablo tienen bienes materiales. Entonces tú y yo tenemos que comprender bien de qué se trata nuestra herencia como hijos de Dios. La herencia de los hijos de Dios, solo Dios nos la puede dar. Solo siendo hijos de Dios la podemos poseer. ¿Quieres algo material? Trabaja, cómpralo, esfuérzate, conoce los procedimientos y consíguelo. Pero no limites tu herencia como hijo de Dios a aspectos materiales, los cuales son pasajeros y son degradables. Entonces, resumiendo todo lo anterior, la herencia de los hijos de Dios es el reino de Dios, reservado para nosotros cuando Cristo venga o cuando nosotros nos vayamos con Él. El reino de Dios no se limita a lo terrenal, que es pasajero, corruptible y degradable y marchitable. También decía el apóstol Pedro, lo puede incluir todo lo material, pero no se limita a ello, va mucho más allá de ello. Otro fragmento de la escritura que será bueno revisar son las bienaventuranzas. Allí Jesús habla de muchas cosas que nosotros vamos a recibir o que nosotros tenemos derecho como herencia. Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No está hablando de que son bienaventurados los pobres por ser pobres, habla de la pobreza de espíritu. Eso sería algo muy bueno para explicar después. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice el verso 12: gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. ¿Cuál es nuestra herencia como hijos de Dios según las bienaventuranzas? Bueno, nuestra herencia es el reino de los cielos, ahí lo mencionó Jesús, la consolación del cielo, la tierra donde vivimos. Esta tierra es nuestra herencia, cuidémosla, administrémosla, mejorémosla. El ser saciados de justicia, el recibir misericordia de Dios, el llegar a ver a Dios es nuestra herencia. El llevar el título de hijos de Dios, el cual nos dignifica, es nuestra herencia. El podernos gozar y alegrar aun cuando somos atacados, insultados y perseguidos por causa de Cristo. No mucha gente se puede alegrar cuando está pasando por aflicción. Es tu herencia, poderte alegrar incluso en los momentos complicados, y mucho más es nuestra herencia, tal como el apóstol Pablo lo resumió. Veamos de nuevo este fragmento. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Como podemos observar en todas estas escrituras, la herencia que tenemos tú y yo como herederos de Dios es amplia. La herencia que tenemos tú y yo como herederos de Dios abarca este mundo y el venidero. Puede incluir lo material, pero no se limita a ello. Decir que nuestra herencia como hijos de Dios se limita al dinero, carros y propiedades sería limitar, devaluar, empequeñecer la enorme herencia a la que tú y yo tenemos derecho como hijos de Dios. Miren, en una ocasión me ocurrió algo en uno de los salones de este edificio, ¿verdad? Allí tuve una consejería con un hombre que en aquel tiempo estaba asistiendo aquí a la congregación. Estábamos ahí arrodillados hablando, él estaba bañado en lágrimas y me decía: mira, te daría todo lo que tengo, mis carros, mi casa, mi dinero, con tal de tener la paz que tú tienes, con tal de tener eso que tú tienes. Pero sé, dijo él, que nada de lo que tengo lo puede comprar. Era cierto. Nada, ningún bien material puede comprar la herencia que tenemos como hijos de Dios. Pero esa expresión solamente a mí me mostró en aquella ocasión que lo que Dios nos da es más grande que lo que tú y yo podemos conseguir. La herencia de Dios para ti y para mí es más valiosa que cualquier bien material corruptible. Insisto, los bienes materiales tú los puedes conseguir si te esfuerzas. Tú los puedes conseguir si eres estratégico, si te administras con sabiduría todo lo que Dios te da. Aunque no seas heredero de Dios, puedes conseguir los bienes materiales, las cosas físicas, aquí el carro, la casa, el dinero, etcétera. Trabaja, administrate y lo vas a conseguir. Pero las riquezas de Dios, a las que tú y yo tenemos derecho como hijos de Dios, no se compran ni con todo el oro del mundo. La vida eterna, el perdón de tus pecados, el acceso a Dios, la seguridad de saber que cuando te vayas de este mundo al morir está asegurado tu lugar en la eternidad. Eso no se compra con dinero, solo se recibe como herencia por el hecho de ser hijos de Dios. Pero entiéndeme, solo se disfruta, y es el punto que hemos estado hablando aquí, solo se disfruta cuando tienes la conciencia plena de tu identidad y de tu herencia en Cristo. De todo esto aprendemos algo muy importante, que es nuestra verdad central para este mensaje en particular. Nuestra herencia como hijos de Dios trasciende a este mundo material y afecta nuestra vida espiritual. Repítalo conmigo a las 3. 1, 2, 3. Nuestra herencia como hijos de Dios trasciende a este mundo material y afecta nuestra vida espiritual. ¿Qué significa esa palabra de trasciende? Trasciende significa que va más allá,
que no se limita a un solo plano de existencia. Algo que trasciende a este lugar donde estamos reunidos es que puede incluirlo, pero va más allá de él, ¿verdad? Entonces nuestra herencia como hijos de Dios va más allá de este mundo material y además afecta a ti directamente en tu vida espiritual. Cuando tú y yo tenemos este entendimiento de las cosas, eso se traduce en seguridad. Un creyente, un hijo de Dios, un discípulo que entiende plenamente cuál es su identidad en Cristo y cuál es la herencia a la que tiene derecho, ese discípulo, ese hijo de Dios vive en seguridad, se desenvuelve con seguridad donde quiera que está. El principal efecto de nuestra ignorancia es la limitación en todas las áreas de nuestra vida. Es la esclavitud. Por eso Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces ese conocer, ese entendimiento de la identidad que tenemos en Cristo y de la herencia que el Señor nos ha dado, se va a traducir en una libertad en tu vida, en una seguridad, en una manera de vivir. El que no comprende cuál es su identidad en Dios vive limitado por sus miedos, limitado por sus vicios, limitado por la culpa, limitado por el rencor, limitado para pedir cuando está con el Señor, limitado para vivir su vida, limitado para dar, limitado para todo. Pero el que comprende plenamente cuál es su identidad en Cristo, esa persona tiene seguridad. Quiero repetir la verdad central de hoy. Nuestra herencia como hijos de Dios trasciende a este mundo material y afecta nuestra vida espiritual. Trasciende, va más allá de este mundo material, y entender esto te afecta en tu vida espiritual, obviamente para bien. ¿Cómo afecta el saber que soy heredero de Dios? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cómo te debe afectar a ti? Tengo por lo menos 3 respuestas bien rápidas. Número 1, me da seguridad para vivir. Entender que soy heredero de Dios a mí me da seguridad para vivir. A ti te debe dar seguridad para vivir. A veces la forma en la que fuimos educados nos limita, ¿verdad? Nos limita en nuestro estilo de vida, a veces esas limitaciones nos impiden, ¿verdad?, aspirar a una vida mejor. Nos conformamos a vivir como vivieron nuestros padres y abuelos, o a vivir como vive el promedio que nos rodea. Pues así vivió mi mamá, mi papá, con problemas, en divorcio, en alcoholismo, y algunos piensan que así es como se debe vivir. Es una mentalidad. Pero tú y yo, por ser quienes somos en Cristo, tú y yo podemos ir más allá de donde llegaron nuestros padres y abuelos. Podemos vivir mejor de cómo vive el promedio que se conforma. Tú y yo podemos vivir en libertad, tú y yo podemos vivir con paz, tú y yo podemos vivir sin culpas, tú y yo podemos vivir sin ataduras, tú y yo podemos tener mejores matrimonios, mejores familias, un mejor estilo de vida, uno más alineado a la voluntad de Dios. Me acuerdo cuando construimos el lobby ahí en la parte de abajo. Los que tienen más tiempo en la congregación deben recordar ese tiempo. Me acuerdo que le pusimos un piso, ¿verdad?, muy bonito, muy padre. Construimos ese lobby muy bonito. Estaba muy, muy bonito el lugar. Se veía acogedor, se veía elegante, se veía muy bien, se veía muy padre. Pues hubo personas que pensaron, por eso, por lo que veían ahí, que esta era una iglesia de ricos o para ricos. Me lo llegaron a decir a mí. Y también se lo llegaron a decir a otras personas. Y yo me preguntaba, oye, de ricos, pero ¿por qué piensas así? Somos nosotros mismos los que construimos este lugar. Éramos nosotros mismos los que construimos este lugar. Pero creímos que podíamos tenerlo. Creímos que representaba bien al Dios que adoramos. Creímos que nos representaba bien a nosotros mismos. Pero algunas personas se descartaban solas y pensaban, esta iglesia no es para mí, esta iglesia es para ricos. No lo dijimos nosotros, no pusimos un letrero, nunca lo dijimos aquí en una predicación o en un mensaje. No, ¿quién los limitó? Su propia mentalidad. Ellos mismos se limitaron, su criterio, su pasado, lo que a lo mejor les decían toda la vida al crecer, ¿verdad?
Entonces aquí lo que estamos diciendo es que cuando tú y yo comprendemos, ¿verdad?, quiénes somos en Cristo y cuál es la herencia que tiene para nosotros, entonces eso nos da seguridad para vivir mejor, para mejorar nuestro estilo de vida. A veces pensamos y sentimos que la limpieza o la excelencia o lo bello le pertenece a los ricos, pero no a nosotros. Por eso esas personas se sentían así. Pero cuando tú y yo recordamos que por ser herederos de Dios somos ricos ya, y de algo que va más allá que los bienes materiales de este mundo, tú y yo podemos aspirar a una mejor vida. Podemos aspirar a la limpieza, a la excelencia, al orden, a lo bello. Y obvio, ¿verdad?, desde una perspectiva realista, tú y yo podemos embellecer nuestra casa, podemos embellecer nuestro jardín, podemos vivir mejor, vestirnos mejor, podemos vivir y cuidar los detalles de nuestro aspecto personal para vernos mejor. Todo tiene que ver con cómo te concibes a ti mismo. Se va a manifestar en un estilo de vida, en libertad, un mejor estilo de vida. Si te concibes como heredero de Dios, eso te va a dar seguridad. Seguridad para vivir mejor, seguridad para mejorar tu vida aquí en la tierra, y cuando pases a la eternidad tendrás también la vida eterna. Y allá, además de que te vas a tener acceso directo a Dios, la ciudad tiene calles de oro, dice la Biblia. Entonces tiene que ver con cómo nos concebimos tú y yo. Somos herederos de Dios y eso tiene que significar para ti, para mí, una vida de mayor seguridad. Podemos desenvolvernos con seguridad. En segundo lugar, ¿qué significa para ti, para mí ser herederos de Dios? Número 2, nos da seguridad para pedir. A ver, dígalo conmigo, me da seguridad para pedir. Si tú sabes quién eres en Cristo, tú puedes tener confianza para pedir y puedes pedir mejores cosas. Puedes pedir en grande. Como cuando Jabes oró a Dios y le pidió, bendíceme y ensancha mi territorio. Estaba pidiendo en grande. Tuvo la confianza de hacerlo. La Biblia dice que Dios le concedió su petición y él se atrevió, ¿verdad?, a pedirlo. Él se atrevió a pedirlo porque sabía que podía hacerlo. ¿Por qué no pedimos en grande? Pues a veces porque estamos limitados. ¿Quién nos limitó? Pues quizá alguien nos instauró, ¿verdad?, una mentalidad limitada y ahora limita nuestra propia vida, nuestra propia mentalidad y nos limitamos ahora tú y yo a nosotros mismos. Eso limita nuestro criterio, ¿verdad? A veces nos limita nuestro pasado. No sé, hay algo o alguien que pudo habernos limitado y eso nos impide vivir y pedir con más amplitud. ¿Por qué no pedimos en grande tú y yo? Pues a veces porque pensamos que no lo merecemos, o porque pensamos que eso que quisiéramos pedir es para los ricos y nosotros somos pobres. Toda la vida hemos sido pobres y eso nos mantiene frenados, disminuidos. Cuando tú y yo estamos limitados en nuestra mentalidad, no podemos aspirar a otras cosas mejores. A lo mejor no podemos aspirar a tener un carro, a conducir un mejor carro. No podemos aspirar a vivir en una mejor zona. No podemos aspirar a que nuestros hijos accedan a una mejor educación, etcétera. ¿Por qué razón? Porque estamos limitados en nuestra mentalidad. Por eso tú y yo tenemos que renovar nuestra mente y empezar a pensar más alineados a la palabra de Dios, más alineados a la voluntad de Dios, más alineados a los criterios de Dios y menos alineados a los criterios de este mundo que nos limitan y que nos dice que tú y yo no podemos, que tú y yo no merecemos, que tú y yo nunca lo vamos a alcanzar. Aclaro, el punto que estamos resaltando aquí no es lo material. El punto que estamos resaltando aquí es el hecho de tener confianza para pedir con libertad y con seguridad. Confianza para pedir, para llegar con el Señor y pedirle que supla nuestras necesidades. El hecho de que no te descartes para pedir mejores cosas para Dios, de eso estamos hablando en este punto.
Yo me acuerdo cuando en una temporada de mi vida oraba la oración de Jabes todos los días. Para mí fue como un modelo de oración y todos los días oraba la oración de Jabes punto por punto. Bendíceme, Señor, bendíceme, ensancha mi territorio, amplía mi zona de influencia, permíteme ser de bendición más allá de los límites que ahorita tengo, concédemelo. Y yo oraba sobre eso, y oraba. Y yo me acuerdo en una ocasión, ya casi para terminar nuestro tiempo allá viviendo en los Estados Unidos, estaba buscando al Señor y estaba leyendo precisamente esta misma escritura de la oración de Jabes. Y entonces ahí el Señor me recordó: ¿te acuerdas cuando me pedías esto hace algunos años atrás? Pues en aquel tiempo tenías una sola ciudadanía, ahora tienes dos. En aquel tiempo tenías un solo país, ahora tienes dos. Todo es más amplio para ti. En aquel tiempo tenías una sola iglesia pequeña, ahora tienes mucho más que eso. El Señor me ha ido llevando poco a poco. En aquel tiempo tenía algún par de canciones, algún CD apenas así, y luego el Señor me permitió ir creciendo. Pero todo empezó con esa seguridad para pedir más, esa seguridad para pedir en grande, esa seguridad para decirle: Dios mío, llévame más allá de cómo estoy ahorita limitado. Pero tiene que ver con el entendimiento de que tú lo puedes pedir porque tienes la seguridad de llegar con tu Padre Celestial, y tiene que ver con el hecho de que tienes derecho a eso porque eres heredero. Me acuerdo también en este mismo apartado, ¿verdad? De la seguridad para vivir, ¿verdad? Y de la seguridad para pedir. Hay una historia en la Biblia, la historia de este hombre Mefiboset, un hijo de un príncipe, un heredero al trono, una persona que vivía, que merecía o que tenía acceso a una herencia grande, pero que vivía en Lodebar, vivía en un lugar árido, seco, desolado, en un lugar de miseria. Un día lo mandó llamar el rey David y lo manda a llamar, y cuando llega con el rey David, este hombre Mefiboset se tira al suelo y él dijo: ¿quién es este perro muerto para que su majestad se fije en él? ¿Quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él, si no soy más que un perro muerto? Fíjate cómo se concebía a sí mismo. Estaba enfrente de su gran oportunidad, estaba enfrente del rey, estaba enfrente del palacio, pero él se descartaba a sí mismo para poder acceder a él. Siendo un príncipe, vivió como un mendigo. Pero cuando tú y yo sabemos quiénes somos en Cristo, cuando tú y yo sabemos a qué tenemos derecho, entonces tú y yo podemos vivir con seguridad, y tú y yo podemos pedir también con seguridad. Y por último, ¿qué significa para mí ser heredero de Dios? Me da seguridad para soñar. Si tú sabes quién eres en Cristo, puedes no nada más vivir con seguridad, pedir con libertad, pero también puedes soñar en grande. Puedes pensar que en las manos de Dios puedes llegar a ser de gran impacto en este mundo. Puedes pensar que con lo poco que tienes, sea un negocio, sea un talento, sea una habilidad, sea un don, Dios te lo puede multiplicar para bendición de muchos. Como cuando aquel jovencito que tenía tan solo 5 panes y 2 peces fue utilizado por Cristo para alimentar una multitud. ¿Te acuerdas de esa historia en los evangelios? ¿Por qué no pensamos en grande tú y yo? ¿Por qué no soñamos en grande? Pues porque a veces estamos limitados. Pero cuando tú y yo tenemos la conciencia de que somos herederos de Dios, entonces tú y yo podemos pensar y soñar en grande en todos los ámbitos. Tú puedes soñar con crecer, con avanzar. Tú puedes soñar con irte desarrollando y alcanzando niveles nuevos en tu vida. ¿Por qué no pensar que lo que Dios nos ha dado puede generar un impacto mundial? Porque estamos limitados. Porque tal vez nos dijeron que no fuéramos presumidos, ni pancheros, ni igualados, ni creídos. Y a lo mejor tú de chiquito decías: ay, papá, yo un día voy a tener esto, lo otro. Y te dijeron: cállate, tú no seas presumido. Acuérdate, vives en este barrio pobre. No pienses en más, no pienses en grande. A veces crecimos de esa manera. Pero ¿quién te dijo eso en tu vida? A lo mejor tú como mujer decías: un día voy a tener una profesión, un día voy a tener un negocio. Y a lo mejor te dijeron: no, cállate, tú eres mujer, tú no vas a estudiar, te vas a casar y te van a mantener. Y eso te ha tenido limitado ahí. No, rompe con eso. Recuerda, eres hijo, hija de Dios. Eres heredero, eres heredera a tantas cosas que Dios tiene para ti. A lo mejor esa persona que te lo dijo
es una persona limitada, ¿verdad? O a lo mejor es una persona que no es o que no sabe que es heredero de Dios. A lo mejor te lo dijo una persona que se ha conformado a vivir bajo los estándares fijados por su pasado, bajo los estándares fijados por sus complejos, bajo los estándares fijados por su amargura. Pero tú y yo tenemos que renovar nuestra mente y recordarnos a nosotros mismos vez tras vez lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, así que ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo de tus miedos, ya no eres esclavo de los criterios que te implantaron en tu mente. Ya no eres esclavo de la mentalidad que gobernó a lo mejor a tus abuelos y a tus padres. Tú ya no eres esclavo del alcoholismo, ya no eres esclavo de tus pecados, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por eso estamos enseñando este principio. Te repito, nuestra verdad central todo este mes: el discípulo que vive la plenitud de la vida cristiana. Fíjate cuál es el punto: la plenitud de la vida cristiana. Dios está esperando que tú y yo vivamos la plenitud de nuestra vida cristiana, pero no todos viven esa plenitud de la vida cristiana. ¿Quiénes son los que viven la plenitud de la vida cristiana? El que tiene plena conciencia de su identidad en Cristo. ¿Cuál es tu identidad en Cristo? Que somos hijos y que somos herederos de Dios. Somos hijos, somos herederos de Dios. Tenemos que vivir de acuerdo a eso, tenemos que pensar de acuerdo a eso, tenemos que pedir de acuerdo a eso, tenemos que soñar de acuerdo a eso. La Biblia nos cuenta la historia de un padre que tenía 2 hijos. Tú te la sabes, es la historia del hijo pródigo, la puedes encontrar en Lucas capítulo 15. Ambos hermanos eran hijos del mismo papá. Ambos tenían derecho a la misma herencia y ambos tenían acceso a la cercanía y a la intimidad con su padre. Los dos iguales. Pero el asunto es que concebían distinto su identidad y sus privilegios. El hijo mayor, por ejemplo, era consciente de las responsabilidades de ser hijo y trabajaba duro, pero no tenía cercanía con su padre. No disfrutaba de las bendiciones de ser hijo, no disfrutaba de la herencia, no disfrutaba de los bienes. Todo se trataba del trabajo, cumplir con las responsabilidades. Este hijo, más que vivir como hijo, vivía como siervo, vivía como empleado, vivía como trabajador en la casa del padre. ¿Cuál era el problema? Cómo se concebía a sí mismo. El hijo menor era consciente, ¿verdad?, de la bendición de ser hijo. Tenía la confianza de acercarse y de pedir, y un día lo hizo y pidió la parte de la herencia que le correspondía. ¿Y qué crees? El padre se la dio, porque el padre es un padre bueno, porque el padre es un padre que te da lo que le pides, ¿verdad?, de acuerdo a lo que te corresponde. Pero este hijo no tenía la madurez para administrar los bienes y para vivir en libertad. El hijo mayor, pudiendo acceder a todo, no lo hacía porque le faltaba confianza. Estaba limitado. Su mentalidad lo tenía confinado a vivir como un siervo siendo hijo. Y el hijo menor tenía la confianza de acercarse y de pedir, pero no tenía la madurez para vivir en libertad y disfrutar en libertad de los bienes que le correspondían. Y esa incapacidad de vivir en libertad lo hizo caer en esclavitud. Como cuando muchos hijos de Dios, ¿verdad?, que se sienten demasiado libres, ¿verdad?, y empiezan a permitirse hacer ciertas cosas que no deberían de hacer. Al rato, siendo hijos, viven como en esclavitud. Ahí estaba el hijo menor, hijo y heredero, pero viviendo como un esclavo. El otro viviendo como un empleado. ¿Cómo salió de la esclavitud el hijo menor? Cuando él comprendió: esta vida no me corresponde. Cuando él comprendió: yo no tengo por qué vivir como un esclavo si yo soy hijo de mi padre y él es rico. Tengo derecho a sus bienes, a la herencia. Entonces él volvió al padre. El otro hijo, el mayor, ese nunca se fue, pero tampoco disfrutó
Ambos estaban equivocados, ¿verdad? Ambos estaban equivocados. Cuando regresó el hijo menor y el padre lo recibió con amor y organizó una fiesta, el hijo mayor se enojó y dijo: pero ¿por qué? Si fue y se gastó tus bienes con rameras, ¿por qué si se fue y vivió perdidamente le celebras? ¿Te das cuenta? El conflicto era la herencia, los bienes. El hijo mayor tenía acceso pero no los disfrutó. El hijo menor accedió a ellos pero los despilfarró, ¿no? Ambos estaban equivocados, porque lo importante no era la herencia, lo importante era la identidad, el ser hijos. Lo importante era la relación que podían tener con el Padre. Uno dentro de la casa trabajando como esclavo y no disfrutando de la relación con el Padre. El otro que se fue a gastar los bienes y tampoco disfrutó de la relación con el Padre. ¿Cómo podemos tú y yo vivir la bendición de ser hijos? Acercándonos a nuestro Padre Celestial, teniendo esa intimidad con Él. Número 2, disfrutando de los bienes del Padre, disfrutando de la libertad que tenemos en Cristo y a la vez viviendo esa libertad con responsabilidad, teniendo seguridad para vivir como hijos de Dios donde quiera que estemos, teniendo seguridad para pedirle a nuestro Padre Celestial que supla cada una de las necesidades que tenemos, de los anhelos que hay en nuestro corazón, soñando en grande, pensando que podemos llegar a más en las manos de Dios. Pero todo eso lo podemos vivir solo cuando tú y yo tenemos una plena conciencia de nuestra identidad en Cristo y de los derechos que tenemos como hijos de Dios. Por eso hemos dicho y lo repetimos una vez más: el discípulo que vive la plenitud de la vida cristiana es el que tiene plena conciencia de su identidad en Cristo. Somos hijos, somos herederos y la próxima semana vamos a aprender que somos libres. Nosotros debemos tener la plena conciencia de que al estar en Cristo somos hijos. Al estar en Cristo somos herederos de las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Necesitamos desarrollar esa conciencia, ¿verdad? Para poder vivir en plenitud nuestra vida cristiana. A lo mejor algunos de los presentes han vivido limitados toda su vida. No has tenido la seguridad para desenvolverte, para vivir. A lo mejor vives empequeñecido, a lo mejor te has disminuido a ti mismo, a lo mejor has pensado que hay cosas buenas que no mereces, que no te corresponden porque te hicieron pensar así. Si tú sabes que eres hijo de Dios, si tú sabes que eres heredero de Dios, eso te tiene que dar seguridad para vivir, seguridad para pedir, seguridad para soñar. No permitas que nada te limite. No permitas que nada te frene. Desarróllate, alcanza, sueña, pide, vive de acuerdo a lo que Dios pensó para ti. No permitas que te detengan los criterios que a lo mejor han gobernado tu familia por años. Tú no tienes que repetir la historia de tus padres, tú ahora eres hijo de Dios. Tú no tienes por qué repetir la historia de tus abuelos o de tus compadres o del promedio de la gente que te rodea. Tú puedes vivir de acuerdo a los estándares de Dios. Vive con seguridad, pide con seguridad, sueña con seguridad. Vamos a orar, incline su rostro ahí en su lugar. Padre, qué bendición tan grande tenemos de ser tus hijos. Por eso el apóstol Juan decía: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Antes no se nos llamaba así, ahora sí. Y dice también el apóstol Juan: por eso el mundo ya no nos conoce, porque a él tampoco le conoció. De repente esta vida de hijos de Dios, esta seguridad de hijos de Dios, de repente es incomprendida por la gente que está a nuestro alrededor. Pero Señor, nosotros tus hijos, al entender que somos tus hijos y al entender que tenemos derecho a la herencia que nos corresponde como hijos tuyos, eso nos debe de dar seguridad para vivir, seguridad para pedir, seguridad para soñar. Yo te pido que cada uno de los presentes aquí, todos los que están viendo esta conferencia, Señor, a lo mejor esta palabra vino a
abrirles los ojos en algún aspecto de su vida, que ellos entiendan que la herencia que tenemos en Cristo trasciende a este mundo material. No podemos limitar las cosas que tú tienes para nosotros a algo material, pasajero, efímero, que se marchita, que se degrada. Tenemos que entender que la herencia a la que tenemos acceso por ser tus hijos va más allá de este mundo, pero sí tiene que influir nuestra vida en este mundo. Señor, queremos tener seguridad para vivir donde quiera que estemos, seguridad para pedir cuando estemos en tu presencia y seguridad para soñar que todo lo que has puesto en nuestras manos puede ser multiplicado para bendición de mucha gente, para convertir este mundo en un mejor lugar y para ser usados por ti para la gloria de tu nombre. Gracias por tu palabra, Dios. Amén. Que Dios les bendiga a todos.